A ver chicos, con respecto al electrocardiograma, el electrocardiograma es un método auxiliar de bajo costo, no es invasivo y aporta muchos datos para que podamos evaluar a un paciente cardiológico. Por eso es muy importante que ustedes como médicos generales que van a hacer antes de hacer la especialidad, sepan leer adecuadamente un electrocardiograma, por lo menos qué es lo normal y qué es lo patológico, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo pacientes referidos desde Andahuaylas, ¿no? Por una arritmia sinusal. Entonces, si el médico de Andahuaylas supiera que la arritmia sinusal es normal en niños, no lo referiría desde de Andahuaylas a Abancay y de Abancay a Cusco, con todo lo que ocasiona el gasto para los padres, con todo el sufrimiento que un padre pues piensa al creer que su hijo tiene un soplo cardíaco, ¿no? Entonces hay cosas que podemos evitarlas, que debemos evitarlas. Y hay otras cosas también, por ejemplo, ¿no? Que hay pacientes que se han infartado y el médico pues no sabe ver un infarto, ¿no? Y lo ha mandado a su casa, ya ha llegado después de horas. Entonces son errores que no se deben cometer, chicos, ¿no? Que como médicos generales que van a hacer cuando hagan su pasantía o hagan su serum, deben saber reconocer adecuadamente. Entonces, ¿qué es el electrocardiograma? El electrocardiograma es el registro gráfico de la conducción eléctrica. Entonces, para recordar cómo es la conducción eléctrica. En el corazón, chicos, nosotros tenemos nuestro marcapaso natural. ¿Cuál es el marcapaso natural del corazón? El nodo sinusal, ¿no? Que como vemos está ubicado a nivel de la aurícula derecha, a nivel de la desembocadura de la vena cava superior. Ahí tenemos el nodo sinusal. Es una estructura donde hay células especializadas que son capaces de generar el impulso eléctrico. Entonces, acá normalmente se genera el impulso eléctrico y va por 3 haces hasta el nodo aurículo-ventricular que vemos acá, que en lo que es el sistema de conducción es la única estructura que comunica la conducción eléctrica de las aurículas con los ventrículos. El nodo aurículo-ventricular es el segundo marcapaso natural del corazón. ¿Qué quiere decir? Que si empieza a disfuncionar el nodo sinusal, quien va a asumir la automaticidad de la conducción eléctrica es el nodo aurículo-ventricular. Entonces, primero, se genera el impulso eléctrico en el nodo sinusal. Se genera, ¿por qué? Por las células especializadas que generan el impulso. Este impulso va a viajar por 3 haces, ¿no? Primero va a despolarizar la aurícula derecha, luego va a despolarizar la aurícula izquierda y va a llegar al nodo aurículo-ventricular. Una vez que en este momento es donde se va a producir el enlentecimiento fisiológico a nivel de la conducción de la rama derecha. Entonces, llega al nodo aurículo-ventricular ya con una menor frecuencia y va a llegar al haz de His. Se va a transmitir la conducción por el haz de His, que como vemos después de un corto recorrido se va a dividir en 2 ramas. En la rama izquierda que va a conducir el impulso eléctrico a lo que es el ventrículo izquierdo y la rama derecha que va a conducir al ventrículo derecho. Otra cosa importante para que recuerden, miren, acá a nivel de la rama izquierda se va a bifurcar la rama izquierda en una rama anterior y en una rama posterior. ¿Por qué quiero que recuerden? Porque si se bloquea esta ramita, esta rama anterior izquierda, nos va a dar un patrón electrocardiográfico de un hemibloqueo anterior izquierdo. Y si se bloquea esta ramita posterior de la rama izquierda, nos va a dar un patrón de hemibloqueo posterior izquierdo, ¿ya? En cambio, en la rama derecha no hay eso, no hay esa bifurcación. Entonces, chicos, este es el sistema de conducción. Ya. Llega el impulso eléctrico al nodo aurículo-ventricular y pasa al haz de His. Entonces, va a despolarizar primero lo que es el septum interventricular y luego va a despolarizar las paredes de los ventrículos y finalmente va a despolarizar lo que es la base del corazón. Entonces, ¿para qué? Para llegar finalmente a todo lo que es las fibras de Purkinje. Entonces, ese es el viaje del impulso eléctrico.
Y estas son las fibras de Purkinje, ¿no? Las que finalmente llegan a las células miocárdidas. Entonces miren la progresión, ¿no? Miren el nodo sinusal, cómo genera el impulso, despolariza aurícula derecha, aurícula izquierda, como vemos acá, miren, despolariza aurícula derecha, luego aurícula izquierda, llega al nodo auriculoventricular, luego el impulso llega a las de His, miren, va a llegar a la rama izquierda, a la rama derecha y finalmente a las fibras de Purkinje para llegar a las células miocárdicas. Y miren cómo va despolarizando. Primero se ha despolarizado en rosado, como ven, el septum interventricular, luego las paredes y finalmente la base. Entonces, este es el impulso eléctrico. Todo lo que este viaje del impulso eléctrico es lo que se grafica en el electrocardiograma. En el electrocardiograma vamos a ver que tenemos primero la onda P, que se va a dibujar por la o graficar por la despolarización tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Luego vamos a tener un intervalo, un segmento PR, que es el viaje del impulso al nodo auriculoventricular. Una vez que llega al nodo auriculoventricular y va a despolarizar los ventrículos, se va a graficar en el electrocardiograma el complejo QRS. Y finalmente los ventrículos que se han despolarizado tienen que repolarizarse, tienen que volver a su estado de reposo. Entonces ahí se va a graficar lo que es la onda T por la repolarización ventricular. Entonces, debemos recordar que en el corazón tenemos dos tipos de células: las células de respuesta rápida y las células de respuesta lenta. No, las células de respuesta lenta se encuentran en el nodo sinusal y en el nodo auriculoventricular. Son células que tienen respuesta lenta, pero son capaces de generar el impulso eléctrico. En cambio, el otro tipo de células son las células de respuesta rápida. ¿Qué quiere decir? Son células que necesitan de un estímulo, pero tienen un umbral rápido, un potencial rápido, ¿no? Y rápidamente llegan a su potencial de umbral. ¿Y dónde están estas? ¿Cuáles son estas células? Las células miocárdicas, los miocitos, ¿no? Porque necesitan de este impulso, pero se despolarizan rápidamente. Entonces, miren los diferentes potenciales de acción, ¿no? A nivel del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular vamos a ver que tienen una respuesta lenta, pero una vez que llega al miocito, a las células miocárdicas, la respuesta es rápida. Ahora, cuando nosotros hablamos de despolarización, no estamos hablando de un vector. Es un vector que tiene la cabeza positiva y la cola negativa. Entonces, dentro de la célula, como vemos acá, la célula tiene una carga negativa cuando está en reposo y positiva, extracelular es positiva cuando está en reposo. Entonces, una vez que empieza el vector de la despolarización, como vemos acá, tiene la cabeza positiva y la cola negativa. ¿Qué va a hacer este vector de la despolarización? Que cambie la carga intracelular de lo que era negativa a positiva y la carga extracelular a negativa, como vemos acá. Entonces, por eso es que se va a graficar en el electrocardiograma esta onda positiva. En cambio, el vector de la repolarización ya también es un vector contrario a la despolarización. El vector de la repolarización tiene una cabeza negativa y una cola positiva. Esto va a ser para que se repolariza para que la célula que se ha despolarizado vuelva al estado de reposo. Datos importantes que debemos conocer para interpretar un electrocardiograma, ¿no? Normalmente el electrocardiograma está calibrado a estándares internacionales, tanto en lo que es voltaje como en lo que es velocidad, ¿no? Entonces siempre debemos fijarnos que el electrocardiograma esté calibrado a 25 milímetros por segundo en lo que es velocidad y a 10 milivoltios, ¿no? Esa es la calibración normal. Entonces, de esta manera, calibrado a estos niveles, cada cuadradito pequeño que vemos acá va a medir en lo que es velocidad 0.04 segundos. Ahora, cada 5 cuadraditos pequeños, tanto en lo que es en las abscisas como en las ordenadas, va a haber un cuadrado grande.
fíjense, hay un cuadrado grande que abarca 5 cuadraditos pequeños, tanto arriba como en horizontal, ¿no? Entonces, cada cuadrado grande va a ser 0.2 segundos, porque cada cuadradito pequeño es 0.04 segundos por 5, 0.2 segundos. Ahora, en lo que es voltaje, miren, cada cuadradito pequeño en lo que es voltaje es 1 milímetro o 1 milivoltio hacia arriba. Entonces, hay que recordar siempre, ¿no? Hay que recordar que el electrocardiógrafo debe estar calibrado. A veces, chicos, el personal que saca el electrocardiograma no sabe o mueve botoncitos, ¿no? Y hacen ver, por ejemplo, que el paciente está pues bradicárdico, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque lo han calibrado de repente a 50 milímetros por segundo, ¿no? Pero lo normal debe ser a 25 milímetros por segundo. Ahora, ¿qué ondas vamos nosotros a ver en el electrocardiograma? Estas son las ondas, chicos. Fíjense, estas es las ondas más importantes que vamos a poder evaluar en un electrocardiograma. Fíjense, primero tenemos la onda P. La onda P, ¿no? Es, miren, la primera onda que vamos a analizar. ¿Por qué se grafica la onda P? Por la despolarización auricular. Entonces, recordemos que primero se despolariza la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Por eso es que la onda P no es totalmente simétrica, sino son como dos muescas juntas. Primero se está despolarizando la aurícula derecha y luego la izquierda. Luego el impulso eléctrico va a pasar al nodo auriculoventricular. Ahora, como ya hemos visto en el nodo auriculoventricular, que vamos a tener células de conducción lenta. Entonces no van a graficar ninguna onda. Lo que se va a graficar es este intervalo planito, como vemos acá. En este intervalo no hay conducción eléctrica porque el impulso está llegando al nodo auriculoventricular, que tiene células, ¿no?, de conducción lenta. Una vez que llega al nodo auriculoventricular, ¿qué va a pasar con el impulso eléctrico? Va a ir a la ACGIS y va a despolarizar los ventrículos. Entonces, ¿qué se va a graficar en el electrocardiograma cuando se despolarizan los ventrículos? El complejo QRS. Fíjense, la onda Q, chicos, fíjense cuál es la onda Q. Es la primera onda negativa del complejo QRS. ¿Cuál es la onda R? La primera onda positiva del complejo QRS. ¿Y cuál es la onda S? La negativa después de una positiva. Ahora, se denomina complejo QRS, como vemos acá. En algunas derivadas no se va a poder ver las tres ondas, pero se denomina el complejo QRS. Por ejemplo, puede que en alguna derivada solo tenga la onda R, puede que en alguna derivada solo tenga la onda RS, ¿no? Y si es un paciente que ya necrosó, entonces solamente va a haber onda Q, pero Q patológica. Es la onda Q no patológica. Primero vamos a ver lo normal y después lo patológico. Entonces, miren el complejo QRS. Tiene una onda Q pequeñita, una onda Q que no mide más de un cuadradito en lo que es duración, ¿no? Es la primera negativa del complejo es la onda Q. La primera positiva es la onda R y la negativa después de una positiva es la onda S. Luego vamos a tener, importante chicos, el punto J. ¿Qué es el punto J? Para que recuerden, es el punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST. El punto J está acá. Es un punto muy importante en lo que es, por ejemplo, patología isquémica, ¿no? Porque en la patología isquémica vamos a ver supradesnivel del ST, infradesnivel, entonces ahí el punto J va a subir o va a bajar. Entonces es importante. Luego tenemos el segmento ST, ¿no? Este es el segmento ST, fíjense, desde el fin del QRS, ¿no?, hasta antes de la onda T. Este es el segmento ST, que debe ser isoeléctrico, ¿no? En cardiopatía isquémica hay supradesnivel y hay infradesnivel. Y luego tenemos la onda T, como vemos acá, es una onda que se va a producir ya también por la repolarización de los ventrículos. ¿Qué quiere decir? Que ya también estamos hablando de ese vector que tiene la cabeza negativa, ¿no? O sea, ya se despolarizó el ventrículo, cambió la carga intracelular a positiva, tiene que volver a su estado de reposo, entonces se repolariza con este vector que tiene la cabeza negativa y hace que nuevamente el intracelular tenga carga negativa y el extracelular carga positiva. Esa es la repolarización ventricular que se grafica en el electrocardiograma como la onda T.
tenemos una onda que puede estar presente o no, ¿ya? Que vamos a ver en qué alteraciones la vamos a encontrar. Lo más importante es estas que siempre va a estar ahí. Después vamos a ver cuándo se presenta la onda U, cambios de las ondas. Ahora chicos, en el electrocardiograma vamos a ver el corazón en dos planos. El plano frontal y el plano horizontal, ¿no? En el plano frontal lo vamos a ver al corazón de esta forma, miren. Cuando nosotros hemos visto sacar el electrocardiograma, ¿no? Hemos visto que se colocan electrodos en los brazos, ¿no? A nivel de las muñecas, en las piernas, a nivel de los tobillos, ¿no? Y también a nivel de la zona precordial, ¿no? Entonces tenemos las derivadas unipolares o monopolares y las derivadas bipolares, tanto del plano frontal como del plano horizontal. Entonces, estas son las derivadas que vamos a tener cuando saquemos el electrocardiograma. ¿Y por qué se van a producir o por qué se presentan, ¿no? Por ejemplo, tenemos la derivada de 1, fíjense, la derivada de 1, tenemos la derivada de 2, que es esta, y la derivada de 3. Esas son las derivadas bipolares. ¿Oh? ¿Por qué se dicen bipolares? Porque se van a producir por la diferencia de potenciales de dos puntos. Por ejemplo, los brazos, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo. Eso se va a graficar la diferencia de potenciales del brazo derecho con el brazo izquierdo, va a graficar lo que es la derivada de 1. La derivada de 2 es esta. La derivada de 2 se va a graficar por la diferencia de potencial entre el brazo derecho y la pierna izquierda. Y la derivada de 3 se va a graficar por la diferencia de potencial del brazo izquierdo con la pierna izquierda. Por eso son bipolares, por la diferencia de potenciales de dos puntos. Y las derivadas unipolares son, por ejemplo, la derivada ABF que corta, miren, perpendicularmente a D1. Tenemos ABL, tenemos ABR. Entonces, en estos cortes estamos viendo al corazón en el plano frontal. ¿Y cuál es el plano horizontal? El plano horizontal es este, ¿no? Hemos visto también que al sacar el electrocardiograma ponemos electrodos primero en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha, ahí va la derivada B1. En el cuarto espacio intercostal parasternal izquierdo va la derivada B2. En el quinto espacio intercostal clavicular anterior va B4 y entre B2 y B4 va B3. En el quinto espacio intercostal línea medio clavicular va B5 y B6 va en el quinto espacio intercostal pero en la línea axilar anterior. Entonces esos son los puntos donde debemos colocar los electrodos para ver al corazón desde un plano horizontal. Entonces, si lo vemos en un corte anatómico, lo vamos a ver así, ¿no? Entonces, estas son las derivadas precordiales, que son unipolares, las que ven en el plano horizontal. En el plano frontal ya hemos visto que tenemos las derivadas de 1, de 2, de 3, que son bipolares, y ABR, ABL, ABF, que son las unipolares. Ahora, estas son las derivadas que se van a generar en el plano frontal. Chicos, es importante que recuerden en cuántos grados está cada derivada, porque de esta manera vamos a poder determinar el eje eléctrico del corazón. A ver, cuando nosotros hablamos de la parte de la ubicación anatómica del corazón, ¿cómo es el corazón? ¿Cómo va la dirección del corazón? Va, ¿no? A este lado, ¿no? Va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Esa es la ubicación anatómica. Entonces, ¿qué cavidad tiene más masa muscular en el corazón? Es el ventrículo izquierdo. Por eso es que el eje eléctrico del corazón se va a ir hacia el ventrículo izquierdo, porque es la cavidad que tiene mayor masa muscular. Entonces, ese es el plano frontal, ¿no? Y
ya sabemos que D1, miren acá, D1, cómo corta el corazón, ¿no? En el plano frontal. D1 hacia el lado izquierdo es positivo. ¿Por qué? Porque normalmente el corazón se va hacia el lado izquierdo. En cambio, hacia el lado derecho puede ser positivo o negativo. Ahora, otra derivada es D2, fíjense. La derivada D2, que ya hemos visto por qué se va a producir, por la diferencia de potenciales entre el brazo derecho y pierna izquierda, va a cortar al corazón en el plano frontal en 60 grados. En 60 grados hacia este cuadrante, hacia el cuadrante inferior izquierdo. Y hacia el cuadrante superior derecho va a ser menos 120 grados. O sea, lo que restamos a 180, ¿no? Si acá es más 60, allá será menos 120. Ahora, ABF corta perpendicularmente, fíjense. Entonces, hacia abajo va a ser más 90 grados porque el corazón se va de arriba hacia abajo. Y hacia arriba va a ser menos 90 grados. Luego tenemos la derivada ABR, fíjense. La derivada ABR en el cuadrante inferior izquierdo va a ser más 30 grados y en el cuadrante superior derecho menos 150 grados. Y por último tenemos la derivada ABL, que es esta. ABL en el cuadrante inferior derecho es más 150 grados y en el cuadrante superior izquierdo menos 30 grados. Entonces, chicos, de esta manera va a quedar, queda cortado en 4 cuadrantes. Tenemos el cuadrante superior izquierdo, el cuadrante inferior izquierdo, el cuadrante inferior derecho y el cuadrante superior derecho. ¿Dónde debe ser el eje eléctrico normal del corazón? Debe ser en el cuadrante inferior izquierdo. Puede haber variaciones, sí, por ejemplo, en niños, en pacientes muy delgados o también en pacientes obesos, ¿no? Puede haber un rango de variabilidad del cuadrante, pero ya lo vamos a ver cuando empecemos a determinar el eje eléctrico. Entonces, normalmente nuestro corazón debe tener el eje eléctrico en este cuadrante, en el inferior izquierdo. Ahora, ya, entonces recordemos en cuántos grados está cada derivada para poder hallar el eje eléctrico. A ver, algunas características, ¿no?, de cómo deben ser las derivadas en el plano frontal. Por ejemplo, en D1, chicos, normalmente la derivada debe ser positiva. En D1 y en ABF la onda R debe ser positiva, o sea, la derivada debe ser positiva. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que normalmente el corazón tiene que ir hacia este lado, hacia este cuadrante inferior izquierdo. En ABR, que es en el brazo derecho, es la derivada que tenemos en el brazo derecho, ¿no?, está opuesto al lado izquierdo, al lado del corazón. Por eso es una derivada negativa. Fíjense que en ABR la onda P es negativa, el complejo QRS es negativo, la onda T es negativa también en ABR. ¿Por qué? Porque es en una extremidad que está opuesta al corazón. En ABL, la R debe ser positiva, ¿no? Bueno, esas son las características de cómo deben ser las derivadas en el plano frontal. Entonces, fíjense acá. Miren, normalmente D1 es positivo, ABF es positivo, ABR, como vemos acá, es negativo, porque está en esa derivada opuesta, ¿no? Y ABL, pues puede ser es pequeño, ¿no? Ahora, en el plano horizontal, ya también en esas derivadas que hemos colocado en el cuarto y quinto espacio intercostal, ¿no?, vemos que tenemos las derivadas en el plano horizontal desde B1 hasta B6. Entonces, fíjense, en la derivada B1, la onda R es pequeñita, ¿no? Es pequeña, y la onda S es profunda. En la derivada B2, la onda R va creciendo, se va haciendo más hacia arriba, y la onda S todavía es profunda. En la derivada B3, la onda R y la onda S tienen el mismo tamaño. O sea, tanto es alta la onda R como la onda S profunda, pero son del mismo tamaño, ¿no?, las ondas R y S.
En la derivada B4, la onda R ya se hace más grande y la onda S más pequeña. En la derivada B5 ya la onda R es mucho más alta que la onda S. Y en la derivada B6 puede ser solamente una R y ya desaparecer la S. ¿Qué quiere decir? Que en el plano horizontal la onda R tiene que ir progresando. O sea, la onda R va aumentando de tamaño desde B1 hasta B6. En cambio, la onda S va decreciendo. Es profunda en B1, ¿no? Cada vez menos profunda hasta que en B5 y en B6 de repente puede desaparecer esa onda. Ya, chicos, esto es importante porque cuando veamos, por ejemplo, crecimientos de ventrículos, va a haber alteración en esta forma normal. Entonces recuerden que en el plano horizontal la onda R crece y la onda S decrece. Entonces es así, ¿no? La onda R va creciendo y la onda S, como vemos, va decreciendo. Ahora, ¿qué vamos a ver primero en el electrocardiograma? Hemos dicho que vamos a ver la onda P, ¿no? La onda P que se produce por la despolarización de las aurículas. Entonces, esta es la onda P, fíjense, es la onda P que se está graficando porque se ha despolarizado primero la aurícula derecha y luego la aurícula izquierda. Ahora, no es totalmente simétrica, son como dos muesquitas juntas porque se han despolarizado dos cavidades. La onda P debe tener un tamaño normal, ¿no? Por ejemplo, la onda P en lo que es duración, la duración ya hemos visto que lo vamos a ver en este plano, ¿no? Que está normalmente cada cuadradito pequeño, ¿cuánto hemos dicho que mide? 0.04 segundos. Entonces la onda P en lo que es velocidad no debe medir más de 0.12 segundos. O sea, la onda P no debe medir más de 3 cuadraditos en lo que es duración. Y en lo que es amplitud, o sea, hacia arriba, voltaje, no debe medir más de 2.5 cuadraditos o milímetros hacia arriba, ¿no? Entonces, la onda P normal es así, hasta 0.12 y hasta 2.5 milímetros en lo que es amplitud. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, tenemos una onda P en el electrocardiograma que mide más de 0.12 segundos en lo que es duración? Digamos que mida 4 cuadraditos, o sea, 0.16 segundos. ¿Qué nos está indicando esa onda P? Que hay crecimiento de aurícula izquierda. ¿Por qué crece la aurícula izquierda? Puede crecer por una patología de la válvula mitral, puede crecer en la cardiopatía hipertensiva, etc., ¿no? Pero nos está indicando un crecimiento de aurícula izquierda cuando la onda P mide más de 0.12 segundos. ¿Y qué pasa si nosotros en el electrocardiograma vemos una onda P picuda, una onda P aumentada en amplitud, o sea que va hasta acá, más de 2.5? Eso nos está indicando también un crecimiento de aurícula derecha, ¿no? Que es denominada la onda P pulmonar. ¿Por qué pulmonar? Porque generalmente la aurícula derecha crece en patologías pulmonares, ¿no? Onda P picuda. Entonces miren acá, esta es la onda P. La onda P, siempre que analicemos la onda P, fíjense mejor en la derivada D2, porque D2 corta en 60 grados, ¿no? Como hemos visto, corta en 60 grados y se va, miren cómo corta las aurículas, se ve mejor la onda P en 60 grados. Entonces fíjense acá, esta es la onda P, ¿no? Que vamos a ver cuánto mide en amplitud y cuánto mide en duración. Ahora, hay una derivada del plano horizontal, que es esta derivada, fíjense, B1. En esta derivada B1 es en la única donde la onda P tiene un componente bifásico. Fíjense la onda P, fíjense acá la onda P. No tiene un componente positivo y un componente negativo, o sea, es una onda P bifásica. El componente positivo va a indicar la despolarización de la aurícula derecha y el componente negativo la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces también nos sirve esta derivada B1 para que podamos analizar la onda P.
Ahora, fíjense acá, chicos. Miren esta onda P. Es una onda P que al ver nomás en el electro nos llama la atención, ¿no? Porque no es como la onda P que les he estado mostrando, sino es una onda P picuda, ¿no? Porque está aumentada en lo que es amplitud o voltaje. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá, ¿no? Máximo hemos dicho que la onda P en lo que es amplitud debe medir 2.5 milímetros, o sea, 2.5 cuadraditos. Pero fíjense acá cuánto mide, 3, ¿no? 3 cuadraditos. Y también la forma ya ha cambiado, ¿no? Ya no es una onda P como hemos visto, sino es picuda. Igualmente acá, fíjense la onda P en D2, en D3, fíjense acá, ¿no? Si contamos cuánto mide, 1, 2, 3.1 milímetros. Entonces está crecida la onda P en amplitud. Es una onda P denominada onda P pulmonar. No se olviden por qué. Porque hay crecimiento de aurícula derecha y la aurícula derecha crece más en patologías pulmonares. Entonces, si vamos a tener este crecimiento de la onda P en lo que es amplitud, ¿en qué casos vamos a tener? Por ejemplo, en patologías pulmonares como el cor pulmonar. ¿Qué es el cor pulmonar? Es el síndrome corazón-pulmón. ¿Por qué se produce? Por una patología pulmonar crónica que hace que crezcan las cavidades derechas del corazón. Entonces, en el cor pulmonar vamos a tener este crecimiento de aurícula derecha. En cardiopatías congénitas como la estenosis pulmonar, la tetralogía de Fallot o en insuficiencia tricuspidia, ¿no? O también en el embolismo pulmonar. Entonces son las causas de crecimiento de aurícula derecha. Ahora, ¿qué pasa si ya también tenemos la onda P de amplitud normal, pero dura más de lo normal, ¿no? En duración, ¿cuánto hemos dicho que debe durar? Hasta 3 cuadraditos, ¿no? ¿Cuánto es cada cuadradito? 0.04. Entonces 3 cuadraditos es 0.12. Máximo la onda P en duración debe medir 0.12. ¿Qué pasa si yo veo una onda P así como esta? Fíjense, es una onda P que en amplitud solo llega a 2 cuadraditos, pero en lo que es duración está durando más de 3 cuadraditos, o sea, 3 cuadraditos y medio, ¿no? O sea, ¿cuánto será esto? 0.14 segundos. Igualmente acá, fíjense, en lo que es amplitud está bien, llega a 2 cuadraditos, pero en duración, miren, sobrepasa los 3 cuadraditos, o sea, dura más de 0.12. Esto nos está indicando un crecimiento de aurícula izquierda. ¿En qué casos crece este tipo de onda P? Miren, es como una M, ¿no? Es dícrota, o sea, es como que tiene 2 muescas juntas, ¿no? Entonces, esta onda P es denominada onda P mitral. ¿Por qué se denomina onda P mitral? Porque la patología que más frecuentemente produce crecimiento de aurícula izquierda es la patología mitral, tanto la insuficiencia como la estenosis de la válvula mitral. Entonces tiene dos muescas juntas. Entonces, ahora, como hemos dicho, en la derivada B1, que es la primera precordial, podemos analizar en la onda P, porque tiene un componente tanto positivo como negativo. El positivo tenemos por la despolarización de la aurícula derecha y el negativo por la despolarización de la aurícula izquierda. Fíjense que el componente negativo no debe pasar a un cuadradito. O sea, es tan pequeñito que no debe sobrepasar el tamaño a un cuadradito. Pero fíjense acá. Esta es una derivada B1, donde la onda P, el componente positivo es pequeño, pero miren el componente negativo, sobrepasa a un cuadradito. Esto también es indicativo de crecimiento de aurícula izquierda, componente negativo. ¿En qué casos vamos a tener crecimiento de aurícula izquierda? Como ya hemos dicho, en la patología mitral, ¿no? Por eso es denominada onda P mitral, más frecuentemente en patología mitral, también en patología aórtica, en hipertensión arterial y en miocardiopatías, en cualquier patología que nos dé insuficiencia cardíaca izquierda. Ahora, en algunos casos puede que esté crecida las 2 aurículas, ¿no es cierto? Tanto crecimiento de aurícula derecha como aurícula izquierda. En este caso, ¿qué vamos a tener? Que la onda P va a estar crecida en amplitud y va a durar más de lo normal, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo. Miren, la onda P en lo
lo que es amplitud llega a 3 cuadraditos. Ha crecido en amplitud o voltaje. Y en duración dura más de 3 cuadraditos también. Entonces está crecido tanto la aurícula izquierda como la aurícula derecha. Entonces, ¿esto qué nos va a indicar? Que hay crecimiento biauricular, tanto de aurícula derecha como de aurícula izquierda. Igualmente en la derivada B1, que es la que tiene el componente bifásico. Fíjense, en la derivada B1 está crecido de tamaño tanto el componente positivo por el crecimiento de la aurícula derecha y el componente negativo por el crecimiento de la aurícula izquierda. Ahora, ¿en qué casos hay crecimiento biauricular? ¿No? Hay en todas las causas que provoquen crecimiento de aurícula izquierda con hipertensión pulmonar y por sobrecarga de ventrículo de cavidades derechas. Entonces, chicos, ¿hasta acá hay alguna pregunta? ¿Se está entendiendo, chicos? ¿Ya? Bueno, entonces hemos visto la primera onda, hemos analizado la primera onda, que es la onda B, ¿ya? El siguiente paso, chicos, vamos a ver, antes de pasar a estas alteraciones en el crecimiento de las cavidades, vamos a determinar algunos puntos que deben conocer para leer un electrocardiograma. Les voy a poner una imagen. No para.